Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Sagitario. Bueno, mi queridísimo Sagitario, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comentando, Sagitario, si nos lo permite el tarot. Hablaremos de fechas también, ¿eh? Vamos a comenzar. Sagitario, te daré unos mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Sagitario, que estáis trabajando. Mira, veo un acecho. ¿Por qué este acecho hacia ti de personas que están demasiado pendientes? Pero estas personas, ¿cómo te digo, Sagitario? No pueden crearte un daño, no pueden crearte un mal, ¿bien? Dicen que te quedes tranquilo o tranquila porque no pueden crearte un mal. Que están pendientes a ver los movimientos que tú haces, Sagitario. Sagitario, que no estáis trabajando. Tienes una oportunidad de trabajo. Tienes una oportunidad. ¿Qué te digo? Sagitario, ¿es buena para ti? Sí. No sé si estarás de acuerdo con lo que te vayan a pagar. También te diría que lo intentaras dejar claro, el tema horario y lo que vas a cobrar. Eso sí me gustaría que lo dejaras bien claro, en un principio, para que luego no te lleves sorpresas. Sagitario, que tenéis un negocio. Si lo has hecho bien, tendrás una gran recompensa. Si lo has hecho bien. Aquí dicen, todo depende de cómo lo hayas hecho de aquí a dos meses atrás. ¿Crees que va a salir una gran cantidad de dinero? Pero dicen, realmente no es así. Y también te digo, Sagitario, que tenéis un negocio, que sepas que tienes una mujer muy pendiente de ti y de tu negocio para quedarse con algo que no le pertenece. ¿Lo conseguirá esta persona, Sagitario? Se comerá lo que se comió Clavijo. Ya sabes lo que es, Sagitario. Dios no se queda con nada de nadie. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Luego sé que mucha gente preguntará qué es lo que se comió Clavijo. Pues bueno, ya vosotros contestáis, que muchos de vosotros lo sabéis. Yo no lo voy a decir. Sagitario, en tu economía estás a punto de recibir noticias que te pueden alterar. Pero esto es solo una confusión. Es confusión, no es que tú vayas a perder un dinero. Sagitario, que estés a punto de firmar algo relacionado con dinero y tu salud. Te lo van a poner difícil. Y hasta último momento te lo ponen difícil. Pero aquí dicen que esa firma se tiene que dar, sí o sí. Así que, Sagitario, yo te diría, no entres por el primer aro que te pongan. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Sagitario que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros, tenéis que dar un paso más. Hay que dar un paso más, hay que dejarse llevar. Estáis cayendo en el no tener ganas. En esto de no me apetece, no tengo ganas, siempre es lo mismo. Estamos cayendo en esa situación, raramente en ti, pero es en lo que estamos cayendo, y dicen, deberás de dar un paso más. Porque llegará una persona a tu vida que sus condiciones no serán las que tú esperabas al conocer a una persona. Y tendrás que tomar decisiones, tanto tú como esa persona. Vamos a seguir. Mi queridísimo Sagitario.
Sagitario, solteros. La persona que se avecina a tu vida dicen que es una persona que, esta primera persona que... ahora después vamos a ver el tiempo. Porque mira, a mí en concreto te digo, son dos personas las que me aparecen. Pero bueno, vamos a la primera. La primera persona, aparentemente, lo que te dice en un primer momento es que está separado o separada. No es así. Está en proceso y esa relación no se ha terminado. Incluso en ese momento, últimos momentos de proceso de separación, hay un parón en ese proceso. O sea, ese proceso de separación realmente separa. Y entonces aquí, a partir de aquí es cuando entramos en un trío amoroso, en un triángulo amoroso. Ay, Encarna, ¿qué estás pensando, Encarna? ¡Qué mente envenenada! Un triángulo amoroso. Bueno, este es el desgano que yo te he visto en un principio. Es decir, yo me estoy viendo en una situación que ya me resuena, una situación del pasado, y yo no tengo ganas de vivir esto. Yo no tengo ganas. ¿Es esta la persona de tu vida? No. Pero sí es esta la persona que te lleva a una situación donde sí conocerás una persona importante mayor que tú. Ahí sí. Entonces es necesario, o parece ser que el destino te pondrá a la persona importante de tu vida a través de esto, de esta situación, de este triángulo amoroso. Porque tú tomarás una serie de decisiones en este triángulo amoroso y harás cambios en tu vida. Cambios que a lo mejor si no estuvieras en esta situación no los harías. Por eso dicen, esto tiene algo que ver. Vamos a seguir. La persona importante de tu vida está en un lugar de agua y un lugar donde tú tienes gente conocida o has tenido gente conocida. Sale clarísimamente. La persona que aparece anteriormente a esta, te puedo hablar que va a aparecer dentro de muy poco. Fíjate, me hablan del mes de octubre o mes de noviembre. Sale clarísimo, ¿eh? Por ahí alrededor de un día 15. Del 13 al 15. Dicen, vamos a seguir. Sagitario, solteros. Fíjate que en un principio la primera persona que aparece, tú piensas que es la persona la importante para ti. Pero te darás cuenta con el tiempo que no. Y esto te llevará a cambios que te llevarán ahí a conocer a la persona importante. A raíz de unos cambios provocados por esta situación. Es lo que están diciendo las cartas, Sagitario. Ya me contaréis, no te me vayas, Sagitario, que estáis solteros, que ya sabes que te voy a dar el mensaje especial del amor cuando terminemos con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Sagitario que estáis de novios. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Uno de los dos tiene una indecisión. Uno de los dos tiene que tomar decisiones. Hay algo del pasado que nos está bloqueando. Y si no ha pasado, esto está a punto de pasar. Se puede pronunciar el pasado y decir, a mí todavía me quedan sentimientos. Y esto nos puede provocar una indecisión. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vamos a seguir. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Sagitario. Reencuentros con el pasado. O no reencuentro, a lo mejor tú con tu pasado tienes relación, pero sí una relación por los hijos que tengáis en común o por otras cosas que tengáis en común.
Pero el pronunciarse este pasado en cuanto a mí aún me quedan sentimientos cuando esto se quedó zanjado en su momento, nunca se volvió a hablar, esto es lo que a ti te va a descolocar, ¿eh? Sagitario, casados, en convivencia y novios. ¿Qué pasará en esta historia? ¿Qué pasará en esta relación? Sagitario. Pues dicen que nos veremos obligados a cortar con esto que nos mantiene como si estuviéramos engañando a alguien, que realmente no estamos engañando a nadie aquí. Dicen, no se está engañando a nadie, pero nos sentimos mal porque esta persona se ha pronunciado, pertenece a nuestro pasado y dicen, nos vemos obligados a romper esto o a dejar claro esto, para poder seguir con nuestra relación de manera sana. Sagitario, si no eres tú el que estás en esta situación, se puede avecinar en un futuro muy, muy, muy cercano, o esto le puede estar pasando a tu pareja, una de dos, o a ti o a tu pareja. Sagitario, casados, en convivencia y novios. No te puedo hablar de una separación entre vosotros dos. Sí te puedo hablar de cerrar, de terminar con lo que se crea que se está ocultando, o con lo que creamos que no estamos haciendo bien. Eso sí. O sea, que si hubiera alguna relación oculta en esta historia, también dicen, se va a terminar con esa relación oculta. Entiendo que no todos vais a estar en la misma situación, ¿eh? Ya sabéis que este tipo de tiradas son muy generales. Y los tiempos, y si quiero hablar un día, bueno, lo voy a decir, el tema de los tiempos y las fechas, no para todo el mundo es igual. Porque yo puedo hablar aquí de una situación, y a lo mejor esa situación a ti no te ha llegado todavía. Pero a lo mejor a otra persona que nos está viendo sí le ha llegado ya. Entonces el tiempo es menor. Si yo te doy una fecha después de una situación, si te digo, después de que te vayas de viaje, tienes que esperar 2 meses... Después de que hagas este viaje, si no has hecho ese viaje, tienes que esperar a hacer ese viaje, entonces cuenta esos 2 meses. Pero si tú ya has hecho ese viaje, tú ya no puedes contar 2 meses. ¿Bien? Eso quería dejarlo claro por el tema de que veo en el tema de los comentarios, con los interactivos y demás, que la gente se confunde. Entonces yo trato de decir que estas tiradas son generales. Habrá cosas con las que te sientas identificado y habrá muchísimas cosas con las que no. ¿Bien? Y yo siempre digo que cuando no te sientes identificado con nada, pues mejor que te mires tu signo ascendente. Vamos a seguir. Mi queridísimo Sagitario. Yo sí me gusta que me prestéis mucha atención cuando yo hablo de situaciones. Cuando yo hablo de situaciones, a raíz de esto, de que tú estás comprando algo, una vivienda, algo importante, arreglando un documento, eso sí quiero que le prestéis mucha atención a las situaciones de las cuales yo os hablo. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novio, muchos de vosotros recibiréis noticias de embarazo. Sale clarísimamente. ¿Cómo se recibe esta noticia? ¿Cómo se lleva esta noticia? En un principio con confusión, pero luego dicen las cartas como que entraremos en serenidad. Sagitario, ambas partes estáis a punto de firmar algo muy importante para vosotros dos, y esto se dará en el mes, a finales del mes de octubre. Una firma muy importante, una firma de algo que os une más todavía, Sagitario. Continuamos, mi queridísimo, iba a decir mi seguidor es Sagitario también, mi queridísimo Sagitario. Vamos a seguir. Sagitario, casados en convivencia y novios. Bueno, las noticias positivas de nuevo salen aquí, ¿ves? Confusión por otras personas del pasado, ¿ves? Vuelven a repetir. Se pronunciará esta persona del pasado y nos puede llegar a generar una confusión. Tú te puedes preguntar muchas veces si estás con la persona adecuada o no. Y de hecho, cuando esto pase, te lo puedes preguntar también porque te puede confundir, ¿no? Pero dicen que el tiempo te va a dar la razón
que el tiempo te va a dar la razón. Se le dan mucho las vueltas aquí a las cosas, ¿no? A las pequeñas discusiones, a lo que no me gusta de la persona. Y el darle tantas vueltas a lo que no te gusta de una persona, pues genera confusión. Pero es que si nos miramos a nosotros mismos, pues también tenemos miles de cosas que no le gustan a la pareja. Entonces, esto aquí dicen que estás con una persona muy afín a ti. Muy afín a ti. Y casi igual en carácter y en todo. Sagitario. Por eso te digo que el que esta persona verbalice el tema de sentimientos de nuevo, pues no va a llegar a más. No va a llegar a más porque el tiempo a ti te dará la razón en cuanto a la relación que tú tienes a día de hoy, ¿no? Vamos a ver qué más. Sagitario, vamos a hacer una general, ¿bien? Todavía la relación se tiene que estabilizar más. No está totalmente estabilizada, se tiene que estabilizar más. Y dice que en 3 meses tú verás tu relación estabilizada completamente. ¡Wow! Algo importante. Llega a vuestra vida como embarazo o la compra de una nueva vivienda. Sale así. Sagitario, buenas cartas para vosotros. Y convivencia para muchos de vosotros, sobre todo los que estáis de novietes, no, sobre todo no, los que estáis de novietes. Sale esa convivencia. Vamos a continuar, Sagitario, ahora sí, con ese mensaje especial del amor. Mensaje especial del amor, mi queridísimo Sagitario. No te cuestiones a ti mismo. No te confundas a ti mismo. Es el mensaje que te dan. Sagitario, cada uno que lo aplica a su historia, como siempre digo. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con la salud. No te me vayas, porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial de general. Te iba a decir del amor otra vez. En tu salud, Sagitario, continúas con energía. Hablan de energía en tu salud. Si puedes notar un poquito de inflamación de piernas y demás. Y sí me gustaría que tu aparato digestivo te lo cuidaras muy bien. ¿Vale, Sagitario? Vamos a seguir. Ahora sí. Seguimos con se me lían las cartas, con ese mensaje general. Los caminos se te abren en muchos aspectos de tu vida. Todo depende qué poder tienen la opinión de los demás sobre estos caminos que tú vas a coger. Todo depende. Coge el camino que a ti te convenga. Siempre el que a ti te convenga. Y el que sabes que no vas a hacer daño a nadie de tu alrededor. Sagitario, te voy a dar un número. Te voy a dar el número 84. 84 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje especial maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Sagitario, y nos vemos en el próximo vídeo.